La nieve caía como un silencioso testigo del desastre que estaba a punto de ocurrir. En la iglesia llena de luces cálidas y coronas navideñas, Elena se quedó inmóvil frente al altar. Su vestido blanco brillaba bajo el resplandor de los candelabros, pero por dentro se sentía totalmente apagada. 100 invitados esperaban su respuesta, sonrisas tensas, cámaras listas, una vida entera planeada para ella, excepto por ella misma. Tomás, el hombre que la esperaba, la miraba con impaciencia suave. Él era un buen partido, decían todos. Abogado, educado, familia rica. Pero sus ojos nunca la habían mirado como si realmente la vieran. El sacerdote carraspeó. Prometes amar, respetar. Las palabras se volvieron ruido. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Su corazón golpeó tan fuerte que creyó que todos podían escucharlo. Su madre, sentada en primera fila, mantenía la espalda rígida como una regla. Su padre tenía la mandíbula tan apretada que parecía hecha de piedra. Esos eran los ojos que la habían controlado toda su vida. Esas manos la habían empujado a este altar. Ella tragó saliva. No podía respirar. No podía vivir así. Su voz salió en un susurro quebrado. No, no puedo. Un murmullo recorrió la iglesia como un viento helado. Elena dio un paso atrás. Tomás extendió la mano, confundido, tratando de salvar la imagen perfecta. Pero ya era demasiado tarde. Elena agarró su falda con fuerza, levantándola para poder correr. Y corrió. Corrió como si la vida dependiera de ello. Los invitados se levantaron de golpe, algunos gritando su nombre, otros tomando fotos. La puerta de la iglesia tembló al ser empujada y luego se cerró de golpe detrás de ella. El aire de diciembre la cortó como cuchillas sobre la piel desnuda de sus hombros. Su velo salió volando con el viento, desapareciendo entre los copos. Ella siguió, sin rumbo, solo sabiendo que necesitaba alejarse. Las luces del pueblo quedaron atrás. Las calles se hicieron más oscuras, más solitarias. Sus zapatos de novia se hundían en la nieve fresca, empapándola, entumeciendo los dedos. Pero ella no paró. La luna iluminaba su figura desorientada. Su respiración era niebla. Sus lágrimas también. Por fin, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas al borde de un camino rural, sin fuerza siquiera para proteger las manos de la nieve helada. ¿Qué he hecho?, murmuró, temblando. Miró hacia arriba. A unos metros, un establo parecía respirar luz desde adentro, como si fuera un refugio secreto. Vio un letrero de madera desgastado, Rancho Los Pinos. Apoyándose en un alambre de cerca, se obligó a avanzar unos pasos más antes de colapsar otra vez. El frío se volvió sedoso, adormecedor. Sus ojos se cerraron, agotados. Y entonces se rindió a la oscuridad. Mateo golpeó sus guantes para quitarse la nieve mientras caminaba de regreso al establo. Tenía el ceño fruncido, la tormenta prometía empeorar y aún faltaban animales por revisar. Detuvo su paso. Entre las huellas dispersas en el camino algo blanco llamó su atención. Una figura. ¿Qué demonios? Corrió. Allí, desmayada en la nieve, una mujer vestida de novia. Su corazón dio un salto inesperado. Se arrodilló, levantando su rostro entre sus manos grandes y cálidas. Estaba helada. Pero viva. Sin pensarlo, la cargó en brazos. Su vestido, empapado y pesado, se aferraba a su cuerpo flaco. Él la sostuvo con cuidado, apretándola contra su pecho para protegerla del viento. «Aguanta, por favor», susurró mientras caminaba rápido hacia la casa. Las luces adentro brillaban y el humo de la chimenea prometía calor. En cuanto Mateo pateó la puerta con fuerza, 4 niños levantaron la vista de inmediato. «¡Papá!», gritó la más pequeña, dejando su muñeco caer al suelo. «Necesito mantas». «Ya», ordenó Mateo. «Sofía, agua caliente». «Luca, mueve la mesa». «Amalia, cierra la puerta». Los chicos corrieron obedientes. Se notaba que estaban acostumbrados a las emergencias del campo.
Mateo dejó a la desconocida sobre un sofá junto a la chimenea. Le retiró los zapatos con delicadeza, frotando sus pies fríos con sus manos para devolverles el calor. La niña pequeña, de unos 6 años, se acercó con ojos enormes. ¿Es un ángel, papá? Él sonrió apenas. Solo alguien que necesita ayuda, Estrella. Le colocaron manta sobre el cuerpo, apilaron leña en el fuego, prepararon una taza de chocolate caliente. El olor del cacao comenzó a llenar la habitación. Poco a poco, la mujer abrió los ojos. Confusos. Asustados. Se incorporó de golpe, como una presa a punto de huir. Tranquila, dijo Mateo, sosteniéndola suavemente por el hombro. Estás a salvo aquí. Ella respiró agitadamente, luego observó el lugar, los niños, las manos de Mateo aún sobre ella, y finalmente suspiró. ¿Dónde? Mi rancho. Te encontré afuera, casi congelada. Soy Mateo, y estos son mis hijos, Luca, Sofía, Amalia y Estrella. Los niños saludaron tímidamente. La mujer tragó saliva. Me llamo Elena. Su nombre cayó como un hilo frágil entre ellos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Mateo con voz tranquila. Elena apretó la manta contra su cuerpo, como si eso pudiera esconder la realidad que la perseguía. Hice algo terrible, murmuró. Y no sé si fue valentía o locura. Mateo no preguntó más. Solo sostuvo su mirada, firme y serena, y dijo: a veces, salvarse a uno mismo parece una locura para los demás. El corazón de Elena dio un vuelco inesperado. Ella bebió un sorbo del chocolate caliente que le ofrecieron. La calidez bajó por su garganta como una promesa de que aún podía sentir vida dentro de ella. Los niños se acercaron un poco más, fascinados por la mujer caída del cielo, vestida como un sueño roto. Estrella apoyó la cabeza en el brazo de Elena con total confianza. No tienes que hablar ahora, continuó Mateo. Solo descansa. Elena asintió, pero su voz tembló al responder. Gracias. No sé si merezco tanta bondad. Mateo se incorporó, dejando claro que la conversación no necesitaba respuestas complicadas. Aquí, todos merecen un lugar al lado del fuego. Elena miró las llamas danzar, hipnotizada por el movimiento, mientras lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. Nadie dijo nada. Nadie la juzgó. Después de tanto tiempo, alguien la dejaba ser débil sin reproches. La tormenta afuera rugió con más fuerza, golpeando las ventanas. Pero dentro de ese pequeño ranchito, por primera vez en años, Elena sintió algo parecido a seguridad. Sin embargo, algo más se movía en el interior de Mateo. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Y los ojos curiosos de 4 niños observaban a la novia misteriosa, como si supieran que su historia apenas comenzaba. La nieve seguía cayendo. Y el destino, silencioso y paciente, esperaba el próximo paso. Cuando Elena volvió a abrir los ojos, el fuego seguía encendido y el murmullo de voces bajitas flotaba por la habitación. Durante un segundo, no recordó dónde estaba. Solo sintió el peso suave de una manta y algo cálido, como un pequeño sol, apoyado en su brazo. Bajó la vista. Estrella dormía hecha un ovillo junto a ella, con la mano diminuta aferrada a un pliegue del vestido de novia. Del otro lado del cuarto, Luca y Sofía discutían en susurros sobre algo que envolver. Amalia trataba de mandar callar a los dos, pero terminaba riéndose. Elena parpadeó. La chimenea, el olor a leña, las paredes sencillas, todo era extraño. Todo era ajeno. Y aún así, por alguna razón, no se sentía tan fuera de lugar como debería. Mateo apareció desde la cocina con una bandeja. Llevaba una camisa vieja remangada y el cabello algo despeinado, como si hubiera pasado la noche en vela. Cuando la vio despierta, sus ojos se suavizaron. Buenos días, dijo, en voz baja para no despertar a la niña. Oh, casi mediodía. Elena se incorporó despacio, cuidando de no mover a Estrella. ¿Cuánto tiempo he dormido? Lo suficiente para dejar de parecer un témpano, respondió con media sonrisa. Te hacía falta.
Dejó la bandeja sobre una pequeña mesa, pan tostado, huevos revueltos, una jarra de café y otra de leche. El olor a comida le abrió un hueco en el estómago a Elena. No recordaba la última vez que había comido de verdad. No tenías por qué, empezó. Claro que sí, replicó Mateo, sencillo. Aquí nadie se queda sin desayuno. Los niños se acercaron, venciendo la timidez a base de curiosidad. ¿Te duele algo?, preguntó Sofía, mordiéndose el labio. Solo el orgullo, respondió Elena antes de pensar. Los niños rieron, sin entender por completo, pero contagiados por el tono. Mateo la observó de reojo mientras ella tomaba un trozo de pan entre los dedos. El temblor había disminuido. El color, lentamente, volvía a su rostro. Hoy es Nochebuena, comentó Amalia, con los ojos brillantes. Casi Navidad. Elena se quedó quieta. Había olvidado la fecha. Ayer debía haber sido su noche de bodas. Sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con el primer sorbo de café. El sabor era fuerte, imperfecto, real. Muy distinto a las tazas delicadas del salón de su madre. ¿Van a celebrar?, preguntó, tratando de mantenerse en el presente. Claro, contestó Luca, como si fuera obvio. Papá siempre dice que, aunque falten cosas, nunca puede faltar la Navidad. Mateo alzó una ceja. No recuerdo haberlo dicho tan poético, pero sí, algo así. Elena sonrió, casi sin querer. Esa casa tenía una forma extraña de pellizcarle el corazón. Nada era sofisticado, nada era perfecto, pero todo se sentía verdadero. Comió despacio, mientras los niños le contaban detalles del rancho, los nombres de las cabras, cuál gallina era más agresiva, el caballo que siempre intentaba morder las botas de Mateo. Cada historia venía con gestos exagerados y risas. ¿Y tu mamá?, preguntó Elena, con cuidado, cuando Estrella mencionó una canción que ella solía cantar. El silencio cayó de golpe. Luca miró al suelo. Sofía apretó los labios. Amalia jugó con una hebra de su cabello. Fue Estrella quien respondió, con una naturalidad dolorosa. Está en el cielo, dijo, señalando con el dedo hacia arriba. Se fue cuando yo tenía 4 años. Elena sintió un pinchazo en el pecho. Lo siento mucho. Mateo desvió la mirada hacia el fuego. Fue hace 2 años, explicó con calma forzada. Una fiebre rápida. Ahora, seguimos adelante. Había una tristeza silenciosa en esas pocas palabras, algo que no necesitaba adornos para sentirse. Elena abrió la boca para decir algo más, pero no encontró nada que no sonara vacío. Así que hizo lo único sincero que pudo, tomó la mano de Estrella y la apretó. La niña sonrió, como si ese gesto bastara. Pasaron un rato arreglando la sala, recogiendo tazas, sacudiendo almohadas. Elena quiso ayudar enseguida. Déjame hacer algo, insistió. No puedo quedarme aquí como una estatua. Puedes descansar un poco más, dijo Mateo. Descansé demasiado tiempo en una vida que no era la mía, respondió ella, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Mateo la observó con curiosidad. Entonces empecemos a trabajar en una que sí lo sea, aunque sea solo por hoy. Le tendió un trapo de cocina. Puede secar los platos. Es un comienzo decente. Elena soltó una pequeña carcajada. Tomar un plato húmedo y pasarlo por un paño le pareció un gesto ridículamente normal comparado con el caos de las últimas 24 horas. Pero ese gesto simple, repetido, tenía algo de terapia. Los niños iban y venían, colgando adornos caseros en un pequeño árbol que habían traído del bosque, estrellas de papel, figuras de madera talladas, cintas viejas reutilizadas. «Papá, ¿colgamos también las botas?», preguntó Sofía. «Claro. Y esta vez pon las tuyas y no las mías, que el año pasado casi se nos rompe el clavo», contestó Mateo. Elena miraba esa escena y sentía un extraño calor en el pecho, uno que no tenía nada que ver con el fuego. En la casa de sus padres, la Navidad era una exhibición, candelabros caros, vajilla reluciente, regalos perfectamente envueltos con lazos coordinados. Aquí,
En cambio, parecía hechos de pedacitos, cosas remendadas, viejas, pero llenas de historia. Y por primera vez, pensó que tal vez eso era más real que todo lo que ella había conocido. Elena, dijo de pronto Amalia, acercándose con una caja. ¿Puedes ayudarnos con algo? Claro. La niña abrió la caja y sacó un vestido sencillo de lana azul, prolijamente doblado. Era de mamá, explicó Sofía, que se había acercado también. Pensamos que, quizá quieras ponértelo hoy. Elena se quedó sin palabras. No, yo no. No puedo aceptar algo tan personal. Luca intervino desde el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos. Ella lo hacía. Siempre le daba cosas a la gente cuando tenían frío, dijo, con tono serio. Se enojaría si te quedas con ese vestido de hielo encima. Elena se miró a sí misma, aún envuelta parcialmente en el traje de novia arrugado, húmedo en los bordes. Un vestido que ya no significaba nada bueno. ¿Están seguros?, susurró. Estrella, que había estado escuchando en silencio, asintió con total convicción. Mamá decía que la ropa tiene que seguir abrigando, no guardarse en cajas. Eso fue lo que la quebró. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No de dolor esta vez, sino de algo parecido a gratitud. Gracias, dijo, con la voz ahogada. De verdad. Amalia la tomó de la mano, llevándola al pequeño cuarto de los niños para que se cambiara. El espejo era diminuto, un pedazo de cristal colgado con una cuerda. Elena se quitó el vestido de novia con manos temblorosas. Verlo caer al suelo fue como ver la última cuerda de su antigua vida romperse. Se quedó un momento en ropa interior, sintiéndose vulnerable pero extrañamente libre. Después, se enfundó en el vestido azul. Era sencillo, cómodo, cálido. Nada en él gritaba lujo. Pero se ajustaba a su cuerpo como si hubiese sido hecho para ella. Cuando salió de la habitación, los niños la miraron con ojos grandes. Pareces, empezó Luca, buscando la palabra. Una persona normal, terminó Sofía, riendo. Pareces tú, dijo Estrella, con la seriedad de alguien mucho mayor. Mateo, que estaba atizando el fuego, levantó la vista. Sus ojos recorrieron el vestido, el cabello suelto de Elena, sus manos aún algo nerviosas. Su expresión cambió apenas, pero fue suficiente. Te queda bien, dijo, sencillo. Elena sintió que ese cumplido era diferente a todos los que había recibido en su vida. No sonaba a halago vacío. Sonaba a verdad. La tarde avanzó entre preparativos. Luca salió con Mateo a revisar los animales antes de que la nieve se hiciera más intensa. Sofía y Amalia se encargaron de la mesa. Estrella insistió en mostrarle a Elena sus tesoros, un caballo de madera que su padre había tallado, una piedra con forma de corazón, un trozo de cinta roja que, según ella, traía suerte. ¿Tú no tienes tesoros?, preguntó la niña. Elena pensó en los collares, pendientes y pulseras guardados en cajas de terciopelo en el vestidor de su antigua casa. Objetos que nunca habían tenido historia ni alma. Tenía cosas bonitas, respondió, pero no sé si eran tesoros. Creo que nunca les puse el corazón. Estrella frunció el ceño, como si esa idea fuera casi triste. Luego tomó la piedra en forma de corazón y la colocó en la mano de Elena. Ahora sí tienes uno, dijo, satisfecha. Elena apretó la piedra con fuerza. Lo cuidaré. La noche cayó rápido, como suele pasar en invierno. Afuera, solo se escuchaba el viento y el crujido ocasional de la nieve al deslizarse de las ramas. Dentro, la casa olía a sopa, pan recién horneado y canela. Se sentaron a cenar. No había mantel de encaje ni platos de porcelana fina, pero la mesa estaba llena de platos sencillos y manos deseosas de compartir. Antes de comer, dijo Mateo, apoyando los codos en la mesa, damos gracias. Los niños juntaron las manos instintivamente. Elena dudó un segundo y luego los imitó. Gracias por un año más, dijo Mateo. Por esta casa, por los chicos, y por la gente que llega cuando menos la esperamos. Sus ojos se posaron un segundo en Elena.
Ella sintió que un calor suave le subía al rostro. Amén, repitieron los niños. Durante la cena, la conversación se mezcló con risas y pequeñas peleas por quién se servía más pan. Elena comió en silencio al principio, como si tuviera miedo de romper aquel equilibrio. Entonces, dijo al fin Mateo, con voz tranquila. ¿Quieres contarme cómo terminaste corriendo en medio de una tormenta vestida así? Todas las miradas se dirigieron a ella. No con morbo, sino con genuina curiosidad. Elena dejó la cuchara sobre el plato. Podía inventar algo. Una historia simple. Pero la forma en que la habían tratado todo el día, sin exigir explicaciones, sin juzgar, le daba el valor de hacer algo que no solía hacer, decir la verdad. Iba a casarme, empezó, sintiendo el pulso acelerarse. Tenía una vida perfecta. Al menos, eso decían todos. Una boda perfecta, un novio perfecto, una familia perfecta. Las palabras perfecto se le clavaban una por una. Pero cuando el sacerdote empezó a hablar, cuando miré a mi alrededor, sentí que me ahogaba. Vi una vida entera delante de mí, y no había ni un solo lugar donde estuviera yo. De verdad yo. Luca tragó saliva, atento. Sofía dejó de jugar con su servilleta. Así que corrí, terminó Elena, con una sonrisa triste. No sé si fue coraje o cobardía. Solo sé que no podía dar esos votos. Hubo un pequeño silencio. Luego, la voz grave de Mateo lo llenó. A veces, lo más valiente que podemos hacer es decir no cuando todos esperan que digamos sí. Elena lo miró, sorprendida de que no hubiera ni una chispa de reproche en su tono. Mi familia no opinaría lo mismo, dijo ella. Tu familia no estaba congelándose en la nieve anoche, respondió él. Tú sí. Y a pesar de todo, estás aquí. Eso ya dice algo de ti. Estrella apoyó la mejilla en el brazo de Elena. Yo creo que fuiste valiente, declaró, con la seguridad de quien decide cosas importantes. Si tu corazón decía no, tenías que escucharle. Esas palabras, tan simples, se clavaron más hondo que cualquier sermón. Elena sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como una cuerda que había estado demasiado tensa. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero esta vez no trató de esconderlas. Mateo fingió concentrarse en su plato, dándole espacio. Pero no pudo evitar pensar que hacía mucho tiempo que no veía a alguien luchar tanto por ser honesto consigo mismo. Después de la cena, encendieron unas velas pequeñas y cantaron villancicos. Las voces de los niños desafinaban a ratos, pero la alegría compensaba cualquier nota perdida. Elena se dejó llevar, murmurando las letras que aún recordaba de su infancia, antes de que todo se volviera apariencias y compromisos. Cuando las llamas de las velas se consumieron, los niños estaban casi dormidos. Mateo los fue llevando uno por uno a sus camas, con movimientos aprendidos a fuerza de noches largas. Elena se quedó sola frente al fuego, escuchando los sonidos de la casa que se apagaba, una puerta que se cerraba, risas cansadas en el pasillo, un buenas noches arrastrado. Mateo regresó al salón, apoyándose en el marco de la puerta. Se veía exhausto, pero menos rígido que la noche anterior. Gracias, dijo Elena, sin girarse, mirando las brasas. Por dejarme estar aquí hoy. No tienes que dar las gracias, respondió él. Tuviste un día difícil. ¿Y mis hijos? Tus hijos me han tratado como si me conocieran de siempre, terminó ella, sonriendo. Eso no es algo que me pase muy a menudo. Él se acercó un poco más, sin invadir su espacio. ¿Les gustas? Eso sí que es raro, bromeó suavemente. Suelen ser muy desconfiados con los extraños. Supongo que una novia perdida en la nieve no es algo que se vea todos los días, dijo Elena. Se hicieron silencio, pero no incómodo. El fuego crepitaba, llenando los huecos con su ruido constante. Mañana podemos ir al pueblo, propuso Mateo al cabo de un rato. Hay una pequeña misa de Navidad y luego la gente se reúne para compartir comida. Si quieres, claro. La idea de volver a una iglesia hizo que el estómago de Elena se encogiera. Pero también sabía que no podía pasar el resto de su vida escondiéndose de los lugares que la habían herido.
No sé si estoy lista para entrar a otra iglesia tan pronto, admitió, con honestidad. Pero, tal vez pueda intentarlo. Mateo asintió, respetuoso. Si en el último momento no te sientes bien, puedes quedarte afuera. No tienes que demostrarle nada a nadie. Nada a nadie. Qué frase tan nueva para ella. Lo pensaré, respondió. Se levantó lentamente. El vestido azul le caía suave sobre las piernas. La piedra en forma de corazón seguía en su bolsillo, pesándolo justo para recordarle que, por primera vez, alguien le había regalado un tesoro verdadero. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Elena. Cuando se fue al pequeño cuarto que le habían preparado, se detuvo un momento en el umbral para mirar a sus espaldas. La chimenea, la mesa con platos aún sin lavar del todo, una silla desordenada, un juguete tirado en el suelo. Todo eso formaba una imagen de caos cariñoso que jamás hubiera sido aceptado en la casa donde creció. Y sin embargo, algo dentro de ella susurró una palabra peligrosa, casi prohibida. Asterisco hogar. Cerró la puerta despacio, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo, mientras afuera la noche de Navidad envolvía el rancho como una manta de nieve y silencio. Muy lejos, en el pueblo, las campanas de una iglesia repicaron anunciando la llegada del día más luminoso del año. Elena, por primera vez, se quedó dormida sin sentir que estaba fallándole a alguien. No sabía que, al amanecer, el pasado vendría a buscarla. ¿Y qué tendría que decidir, de una vez por todas, si seguiría huyendo? O si se atrevería a quedarse donde su corazón empezaba, por fin, a sentirse en casa. La mañana de Navidad amaneció teñida de luz rosada sobre la nieve. Elena abrió los ojos antes de que nadie la llamara. Por un instante creyó haber soñado todo, el rancho, los niños, Mateo, esa sensación extraña de calma. Pero el vestido azul colgado en la silla, la piedra de corazón sobre la mesa y el murmullo lejano de voces infantiles le recordaron que todo era real. Demasiado real. Y demasiado bueno para durar, murmuró una vocecita vieja dentro de ella. Respiró hondo, apartando ese pensamiento como quien ahuyenta un ave negra. Se vistió, alisó el cabello frente al pequeño espejo y salió al comedor. Los niños ya estaban desayunando y las risas llenaban el aire como campanitas. Mateo volteó al escuchar sus pasos y le dedicó una sonrisa corta pero cálida. Buenos días, dijo ella. Feliz Navidad, respondieron los cuatro al mismo tiempo. Estrella la rodeó con los brazos, su abrazo era desordenado y dulce. Elena sintió algo apretarle el corazón. Durante el desayuno, los niños no dejaban de hacer planes, el muñeco de nieve más grande del mundo, un paseo corto antes del almuerzo en el pueblo, volver temprano para abrir regalos. Regalos humildes, Elena lo intuía. Pero el brillo en sus ojos hacía que parecieran tesoros. Cuando estuvieron listos, salió toda la familia al frío brillante. Elena caminaba junto a Mateo, sus pasos crujían en la nieve. Gracias por dejarme venir con ustedes, susurró. Estás aquí porque quieres estarlo, corrigió él, con un tono suave. No porque te lo permitamos. Sus palabras le provocaron un escalofrío cálido por dentro, imposible de explicar. Llegaron a la iglesia del pueblo. Era pequeña, de madera, modesta. Pero las coronas de pino y las cintas rojas la hacían ver acogedora. Elena se quedó en la entrada, paralizada por un segundo. El olor a incienso. Las bancas. El eco de los cantos. Demasiados recuerdos. Mateo percibió su tensión. Si quieres, nos quedamos aquí afuera, ofreció. Ella negó, respirando profundo. No. Estoy cansada de dejar que el miedo decida por mí. Entró, despacio, como quien pisa una herida. Los niños se sentaron enseguida y la dejaron entre ellos, como un escudo humano hecho de ternura. Las miradas curiosas de los vecinos no tardaron en llegar. Susurros. Preguntas sin voz. Pero también sonrisas amables, inclinaciones de cabeza, manos levantadas en saludo. Esa mezcla extraña le revolvió el estómago. Mateo notó el temblor de sus dedos y apoyó su mano sobre la suya, firme. Era un gesto pequeño,
pero la sostuvo más de lo que él imaginaba. El canto navideño llenó el templo. Asterisco noche de paz, noche de amor. Elena cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella cedía, como si el hielo que la envolvía se derritiera lentamente. Cuando la misa terminó, varias personas se acercaron. Una mujer mayor le tomó la mano. Gracias por acompañar a Mateo y a los niños, dijo, amable. Ellos necesitaban una Navidad especial. Elena no supo qué responder. Los niños tiraban de ella de un lado a otro, presentándosela a quienes se encontraban. Ella sonreía aunque por dentro se sentía extraña, como si estuviera probándose una vida que no era la suya, pero que deseaba profundamente que pudiera serlo. Cuando regresaron al rancho después del almuerzo comunitario, todos estaban cansados pero alegres. Los niños se durmieron rápido, agotados por los juegos. Elena y Mateo se quedaron en la cocina, guardando los platos y limpiando la mesa. El silencio esta vez no era torpe, era cómodo. Como si no necesitaran llenar cada segundo con palabras. Los niños te han tomado cariño, comentó finalmente Mateo, en tono casual. Yo también se los he tomado, respondió ella, sin dudarlo. Mateo dejó de secar un plato. La miró. Ese tipo de mirada que no se esquiva. Que te lee por dentro. Elena sintió el corazón acelerarse. Dio un paso hacia atrás, tomada por sorpresa por su propia reacción. Lo siento, murmuró él, bajando la vista. No quiero incomodarte. Ella negó con la cabeza, pero la garganta se le había cerrado. Había demasiadas emociones nuevas, demasiado rápido. Y encima. El sonido de golpes fuertes en la puerta la hizo sobresaltarse. Los dos se quedaron inmóviles. Luca apareció en el pasillo, despeinado. Papá, alguien está ahí afuera. Mateo se adelantó inmediatamente. Abrió la puerta con gesto protector. Elena se asomó detrás de él y el aire se le escapó del pecho. Ahí, envuelta en un abrigo caro, con la mirada fría como un bisturí, estaba su madre. Por fin te encuentro, dijo con la voz cargada de reproche. Sabía que te esconderías en algún lugar, así de vulgar. Mateo dio un paso adelante, interponiéndose con calma. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla en algo? La mujer lo ignoró por completo. Sus ojos clavados en Elena. Recoge tus cosas. Volvemos ahora mismo, ordenó, como si aún tuviera derecho a comandar su vida. Elena abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Los niños observaban desde el pasillo, confundidos. Estrella tomó la mano de Elena, protegiéndola. La madre la miró con desdén. ¿Y esta gente? ¿Tus nuevas mascotas? ¡Qué escándalo! Elena sintió cómo la vergüenza la quemaba por dentro. La vieja versión de sí misma quería obedecer de inmediato. Quería pedir perdón. Quería desaparecer. Pero la mano pequeña de Estrella seguía sujetándola. Mateo habló, con voz baja y firme. Aquí nadie obliga a Elena a hacer nada. Está en libertad de decidir. Madre e hija se miraron. En ese espejo cruel, Elena vio quién había sido. Y quién estaba empezando a ser. Sus labios temblaron. Tomó aire. Por primera vez en su vida. Se atrevió a elegir su propia voz. No me voy, dijo al fin, con un hilo de valentía. No contigo. No a esa vida. La mujer palideció de furia. Has perdido la cabeza. Ese hombre tiene 4 hijos. ¿Qué futuro puedes tener aquí? Elena sintió un nudo en la garganta. Pero no se rompió. Un futuro donde pueda respirar, respondió, suave pero contundente. La madre volvió a insistir, casi suplicante disfrazada de superioridad. Tu prometido aún está dispuesto a perdonarte. Te está esperando. Puedes volver y hacer todo bien de una vez. El nombre de Tomás cayó como plomo en el corazón de Elena. Su pasado, tan cerca. Su vida nueva, tan frágil todavía. Mateo no dijo nada más. Pero su quietud era un ancla. Una invitación silenciosa a quedarse. Elena tragó saliva.
Lo siento. Pero no volveré. La voz firme. La espalda erguida. Por primera vez, ella estaba eligiendo por ella. La madre respiró hondo, llena de desprecio. Muy bien. Entonces considérate muerta para nosotros. Y dio media vuelta. Arrancó el coche en un rugido. Y desapareció entre la nieve. La puerta se cerró. El silencio pesaba. Estrella se abrazó a la pierna de Elena. Mateo buscó sus ojos. Lo siento, murmuró él. No debiste pasar por eso. Elena tembló. No solo por el frío. No solo por el miedo. También por el salto inmenso que acababa de dar sin mirar abajo. Hice lo correcto, ¿verdad? Susurró, a punto de romperse. Mateo le tomó las manos, cálidas, firmes. Hiciste lo valiente. Y eso siempre es lo correcto. Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero no de tristeza esta vez. Mientras los niños corrían a abrazarla, Elena supo algo con claridad dolorosa. Acababa de quemar el último puente hacia su antigua vida. Y el camino que tenía delante conducía directamente a ese hombre. Y a esos niños. Que ya se habían metido demasiado en su corazón. Pero no sabía aún que lo peor aún estaba por llegar. ¿Por qué Tomás? No se conformaría con un no. Y pronto vendría a reclamar lo que creía suyo. La tormenta había pasado, pero el aire cargado de silencio hacía presagiar que algo importante aún debía ocurrir. Elena intentó ayudar a los niños con las tareas del rancho, pero sus manos temblaban ligeramente. El encuentro con su madre la había dejado dolorida por dentro, como si hubiera luchado contra un fantasma del que recién ahora se liberaba. Pero lo había hecho. Había elegido quedarse. Esa noche, mientras preparaban chocolate caliente para los niños, alguien llamó nuevamente a la puerta. Un toque más duro. Más decidido. Mateo dejó de mover la cuchara. Su mirada se endureció. Quédate aquí, le dijo a Elena. Pero ella negó. Ese pasado era suyo. Y no se escondería más. Cuando la puerta se abrió, el frío entró como una cuchillada. Tomás estaba allí, impecable aún tras horas de viaje. Su cabello perfectamente peinado, su abrigo sin una mota de nieve, su gesto congelado en superioridad y herida. Elena, dijo, sin rodeos. Vine por ti. Los niños se acercaron para ver. Mateo se paró entre ellos y el extraño. No tiene nada que hablar contigo, dijo con calma controlada. Tomás lo ignoró. Sus ojos se clavaron en Elena como si ella fuese una posesión olvidada. Tu madre me lo contó todo. Dijiste tonterías, pero no pasa nada. Podemos arreglarlo. Volvamos. Cada palabra era un puñal envuelto en terciopelo. Elena tragó saliva. Su respiración quemaba. Tomás, no fue un impulso. No quiero casarme contigo. Él frunció el ceño, como si no entendiera. O peor, como si no aceptara entender. Llevamos meses preparando esta boda. Mis socios estaban allí. Mi familia. ¿Qué crees que pensarán? No puedo vivir para lo que piensen los demás, respondió ella con lentitud, como quien aprende a decir la verdad por primera vez. Tomás dio un paso hacia ella. Mateo se adelantó. No la toques, advirtió, sin elevar la voz. Tomás lo miró con asco. Un campesino con 4 criaturas, ¿y tú crees que esto es mejor que una vida conmigo? Elena sintió un ardor en el pecho, furioso, nuevo. Sí, contestó, firme. 1000 veces sí. Tomás perdió por un momento la máscara elegante. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Estás cometiendo un error estúpido. No puedes enamorarte así de alguien que acabas de conocer. Elena respiró, y por primera vez sonrió con verdadera claridad. No sabía lo que era amar, hasta que escapé de todo lo que tú representas. Un silencio tenso llenó la habitación. Los niños observaban sin parpadear. Tomás volvió a hablar, casi escupiendo las palabras. Estás arruinando tu vida.
Quizás, respondió ella, pero por fin es mi vida. Las venas del cuello de Tomás se marcaron de rabia. Te arrepentirás. No serás nadie fuera de mi mundo. Mateo se acercó un poco más, rodeando a Elena con una postura protectora. Ella ya es alguien, dijo, con la voz como granito. Es parte de nuestra familia. Familia. La palabra cayó en el pecho de Elena como un rayo de luz. Tomás dio un último vistazo lleno de veneno. Y sin decir más, se marchó. El sonido del motor alejándose fue la señal de que el pasado se cerraba definitivamente. Cuando la puerta se cerró, Elena apoyó la espalda en la pared. Sentía las piernas flojas, el corazón desbocado. Mateo se acercó, despacio, como si temiera asustarla. ¿Estás bien? Ella lo miró. Y no pudo contenerse. Se lanzó a sus brazos con una fuerza desesperada, como si al fin entendiera dónde pertenecía. Él la sostuvo, fuerte, sin preguntas. Sin prisa. Sin miedo. Los niños se acercaron también, envolviéndolos en un abrazo desordenado. Un montón de amor sin protocolo. Cuando se separaron, Elena tenía lágrimas en el rostro, pero eran lágrimas de alivio. De inicio. Gracias, susurró. Por creer en mí incluso antes de que yo creyera. Mateo acarició su mejilla con la punta de los dedos. Gracias por no rendirte. Elena rió un poco entre lágrimas. Supongo que me estoy quedando. Mateo sonrió también, lento, sincero. Me temo que ya te quedaste. Los niños celebraron como si hubieran esperado esa frase toda la vida. Y así comenzó una rutina nueva. Elena se volvió parte del rancho, ayudando a alimentar animales, a vestir niños con bufandas torcidas, a cantar canciones antiguas. Una vida simple y llena de propósito. Una vida que nunca imaginó querer. Hasta ahora. Los meses pasaron, hilando días con la suavidad de las pequeñas cosas que curan. Y una mañana de primavera temprana, Mateo la llevó hasta la loma más alta de la propiedad, donde se veía todo el rancho, la casa, el establo, el camino que la había traído hasta allí casi congelada. El cielo rosado abrazaba el horizonte. Él respiró hondo, como quien está a punto de saltar. Elena, te encontré medio muerta en la nieve. Pero desde ese día, fuiste la que nos devolvió la vida a nosotros. A mí. A mis hijos. Ella sintió las lágrimas arder otra vez, suaves, cálidas. Mateo se arrodilló sobre la tierra húmeda. Los ojos de Elena se agrandaron. Sus manos volaron a su pecho. No voy a pedirte que prometas cosas imposibles, dijo él. Solo quiero saber si quieres seguir escogiendo esta vida. Escogiéndonos. A mí. A ellos. Cada día. Si quieres, ser mi esposa. Elena sintió que el mundo se volvía ligero. Como si la gravedad perdiera fuerza solo para ella. Y por primera vez en su existencia, él sí brotó sin miedo. Sí. Sí, Mateo. 1000 veces sí. Él sonrió como alguien que vuelve a creer en los milagros. Se levantó y la besó despacio, con cuidado, con cariño profundo. Como se besa a alguien que se piensa cuidar toda una vida. Los niños, que habían estado espiando detrás de un árbol cercano, salieron corriendo para abrazarlos gritando como si la felicidad fuera un juego sin reglas. Y así, semanas después, Elena caminó otra vez vestida de blanco. Pero esta vez hacia la verdad, no hacia una mentira. Bajo un cielo limpio y frente a esa familia elegida, se dieron votos simples. Amarse sin poseer. Cuidarse sin encerrar. Elegirse sin miedo. Cada mañana. Elena sostuvo las manos de Mateo mientras él decía en voz baja. Gracias por encontrar el camino hasta aquí. Ella respondió. Gracias por esperarme incluso sin saber que yo existía. Cuando se besaron, las campanas no las tocó nadie. Fue el viento. O quizá la alegría misma. El rancho se llenó de risas, de música improvisada, de niños corriendo y flores silvestres enredándose en el pelo de la nueva familia. La noche cayó al fin, y las estrellas comenzaron a encenderse una por una,
como si quisieran presenciar ese final que en realidad era un principio. Mateo abrazó a Elena por la espalda mientras los niños jugaban alrededor del fuego. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Encontré mi hogar, susurró. Yo también, contestó él. Porque el verdadero amor no siempre te espera en los lugares correctos. A veces te encuentra perdida en la nieve, huyendo de una vida que no era tuya. Para darte una que siempre te estuvo esperando. Y bajo aquel cielo abierto, con los ojos llenos de futuro, Elena supo que no había corrido para escapar. Había corrido para llegar. Para quedarse. Para amar. Para vivir. La historia de la novia fugitiva no terminó con una fuga. Terminó con un hogar. Con una familia. Con un sí lleno de verdad. Y con un invierno que, por primera vez, no fue frío.